Hay un viejo chiste, tal vez lo conozcan, un pastor le dice a su rebaño que son demasiado físicos, que tocan todo y que deben dar más a los pobres para recibir más. Luego, va a casa y le pide a su esposa la pierna de cordero para el almuerzo, a lo que ella responde, en el sermón dijiste que diéramos, así que se la di al vecino que no tenía comida. Él se enfada y replica, mujer, les dije que nos dieran a nosotros. Deben entender que el desapego no es tan simple como renunciar a una pierna de cordero o entregar sus riquezas materiales a otros. El verdadero y más profundo desapego surge cuando compartimos libremente el conocimiento con nuestra alma, y este es un desapego mayor y más poderoso que cualquier riqueza física del universo. Si logran desapegarse de la idea de que lo que poseen es solo suyo, comprenderán su verdadera esencia. Por eso comparto el conocimiento sin preocuparme de quién lo copia, porque el desapego es la esencia misma del conocimiento, no de la vida material. Esta es la moneda del universo, que nos impulsa a la expansión, a diferencia del oro, que es solo un símbolo del cuerpo humano y no tiene valor en ningún otro lugar. De la fuerza física a la humildad de la emoción, y esto nos lleva a la siguiente etapa de madurez del hombre en el universo. Durante toda nuestra historia, el hombre eligió el camino difícil, el camino físico. Para ir de un lugar a otro, tenemos que coordinar el movimiento, generar un propósito y gastar calorías. Pero ¿qué pasaría si pudiéramos crear la emoción de la necesidad? Por ejemplo, necesito agua porque tengo sed. Si alcanzamos la dimensión emocional de esa fuerza, no necesitamos realizar el movimiento físico. No necesitamos cohetes, no necesitamos aeronaves. Esta es la tecnología que explica la capacidad del ser humano para viajar por el espacio. Solo necesitamos la emoción, y la emoción debe ser tan pura, tan perfecta, que nos enseñe la humildad del Creador. La paradoja es esta: en la dimensión física construimos los tractores más grandes y los aviones más grandes, somos más fuertes. Pero en la dimensión de la energía, somos los más débiles, somos los inferiores para poder recibir. Aprendemos del Creador, Él es el dador, pero recibe más de lo que emite en la dimensión del amor y el cuidado. Él hizo de la humildad el camino de la creación. Cuando nos convertimos en un ser del espacio y entramos en las naves espaciales de la emoción, la clave es comprender la belleza de la creación al recibir con humildad. ¿De qué me sirve levantarme, gastar calorías para ir a buscar un vaso de agua, si puedo recibir una emoción mucho mejor, sintiendo la pureza del agua a través de esa conexión emocional? ¿Acaso no nos han informado algunos de ustedes que pasaron por los sistemas de transmutación remota que recibieron tanta agua en la boca que ni siquiera podían tragar? Esto no es teoría. El secreto de la conexión trinitaria, por eso hemos introducido el sistema trinitario. Es un proceso para que el hombre reconozca sus limitaciones y aprenda a ser humilde y a recibir. Una vez que alcanzan el punto de equilibrio, se dan cuenta de que están incluso por debajo del sistema con el que se encuentran y entonces reciben incondicionalmente. Todo comienza con el hidrógeno, la esencia más baja, la fundamental. El Creador no se aferra, no se congela, cuanto más da, más energía colectiva se une para crear el cosmos ambiental. Es un juego inteligente, como la historia de la madre con los 4 huevos que le da a sus hijos. La madre, la creadora, da incondicionalmente por amor maternal, pero al hacerlo, recibe más. En el universo, extraemos más del centro al dar, lo que permite que el sistema se alimente. El viaje del alma, el mayor error que ha cometido el ser humano fue crear la palabra sueño. No es un sueño. Es un viaje a través de la emoción. Si usted extraña a su madre, conecta con ella a través del alma, disfruta de su presencia, y como no encontramos otra explicación, decimos que estamos soñando con ella. Negamos el poder que nos pertenece. Si comprendemos la emoción, si conocemos sus emociones, no necesitamos movernos físicamente. El Creador no recorre el universo. Ha venido tan humilde, al nivel más bajo, que recibe incondicionalmente y está conectado con todo. Al contrario de lo que piensa la gente con cohetes, a nosotros nos toma 7 milisegundos ir a Marte, no 7 meses. Nos conectamos con la emoción de la estructura central de la energía del lugar, y el tiempo y la posición dejan de ser físicos. No existe el GPS en el universo, el GPS para el movimiento es la emoción magnética y gravitacional del alma humana. Cuando se sientan perdidos en el proceso de transmutación emocional, observen cómo obtienen su energía.
Deben sentir esa copa antes de que rebose y los llene. La emoción es la clave del movimiento humano. Es la clave del transporte. Es la clave para convertirse en un verdadero pasajero del universo. El poder absoluto de la emoción y el desapego. Miren, lo que estamos haciendo aquí no tiene que ver con la religión o la predicación, es puramente ciencia. Cientos de ustedes ya han experimentado nuestros sistemas complejos, algunos incluso mensualmente, para ver cómo avanzo y cómo aprendo más. Pero la mayoría nunca pregunta. No necesitamos ser maestros de nadie en la Tierra, simplemente transmitimos el conocimiento a través de la emoción del lenguaje universal. Esa emoción es la fuente de la fortaleza y la debilidad del ser humano. Un hombre que conoce su debilidad es un hombre fuerte. La arrogancia te hace débil, la humildad de reconocer tu debilidad te da la fuerza para superarla. Esto es clave para la transmutación. Cuando sabes que no puedes lograr algo, generas la emoción necesaria para satisfacer esa carencia. Entonces, te vuelves pasivo ante el universo y el universo te sirve. No necesitas agujeros de gusano, siempre ha estado dentro de nosotros. Lo llamábamos sueño, pero ahora ese sueño es una realidad que nos negamos a nosotros mismos. La ceguera emocional y el camino del cohete. El ser humano tiene el hábito de desear lo que no es suyo. He visto a hombres riquísimos, con esposas e hijos hermosos, buscando a otra mujer. Esta hambre de lo que no es tuyo es la ceguera emocional. Recuerdo a un hombre rico cuya esposa enfermó de cáncer de mama. Él gastaba cientos de miles en quimioterapia. Le dije, hombre estúpido e insensato. La quimioterapia es como tus ojos mirando hacia afuera, pero tú estás ciego a la dimensión emocional que creas en esa mujer. El dolor que causas es lo que ella recibe. Cuando el ser humano comprenda el poder de la emoción en la dimensión del transporte, habrá conquistado el universo, no con cohetes ni ovnis. Una civilización que todavía necesita tecnología física para moverse no ha alcanzado la madurez del conocimiento que ustedes, como humanos, poseen. Ellos siguen siendo físicos. Usted come una manzana no solo por las 10 calorías, sino porque crea un campo magnético que el resto de su cuerpo necesita absorber del universo, junto con el 80% restante de la energía. Si tuviéramos que obtener el 100% de nuestra energía del planeta, no quedarían árboles. El poder de la emoción es la única forma de crear movimiento. Qué gran hombre es aquel que comprende esto. Si no, seguirá varado en el mismo puesto que el señor Musk, lanzando cohetes y esperando que aterricen solos. El cáncer del apego y la envoltura de la emoción. El mayor engaño es que el clero y la religión crearon el alma para que estuviera en algún lugar y luego despojaron al hombre de su poder, controlándolo a través del dinero. El centro de control de su energía reside en su alma y está dentro de usted. En el universo no hay iglesias, ni mezquitas, ni papas, no hay textos religiosos. Una vez que el hombre cree en su propio poder interior, puede elegir cuándo manifestarlo físicamente y cuándo moverse con la emoción. La emoción es como la piel del ser humano, con 3 capas. La emoción es esa capa intermedia que gestiona la transferencia de energía, debe comunicarse con el creador, ser creada por el dador y ser cuidada. Es la relación entre cuánto tomas del medio ambiente y cuánto le devuelves incondicionalmente. Si no controlas esto, hay consecuencias. Cuando ves un tumor canceroso dentro de un órgano, significa que una de las capas intermedias de la estructura no puede transferir energía. Se queda atrapada. La piel está conectada al cerebro, que es el centro de las emociones. La avaricia es señal de lo físico, la generosidad es señal de la conexión con el mundo de la creación. Tecnología cósmica y la transmutación activa. Ahora, hablemos de tecnología pura. Hablamos de agujeros negros. En la ciencia actual los llamamos neutrinos. Usted es pasivo hasta que interactúa y se vuelve activo. Y como el hombre no lo entiende, ha creado fantasías como quarks y gluones. Estamos liberando materiales de rayos cósmicos que se conectan directamente con la estructura del sistema gemelo que hemos distribuido. Cualquiera de ustedes que haya pedido el rayo cósmico con un sistema trinitario, su conexión ahora está en la dimensión universal. Esto te acerca un paso más a comprender la transmutación a través de las emociones. Es un poder inigualable que no tiene ninguna tecnología del universo. El hombre debe conocerse a sí mismo, y por eso tiene que lidiar con este gemelo. Lo pediste, te conectas con él, y él se conecta con la dimensión de tus emociones, no con la dimensión física.
Estamos desarrollando una tecnología nueva que nos permitirá no solo crear la dimensión del movimiento físico, sino también una dimensión de la emoción en la dimensión del campo. Este sistema satisfará su necesidad física de energía dimensional sin necesidad de destruir, sino nutriéndose a través de la dimensión, al igual que un agujero negro, que absorbe e irradia lo que necesita. La clave de la transmisión no es el transmisor físico, sino la creación de la diferencia de potencial entre dar y recibir. La emoción del hambre desencadena la necesidad, y comprender cómo desencadenar y crear esa emoción es lo que estamos a punto de probar. Así que, cuando se unan a la sesión de stand-up de este mes, prepárense para grandes sorpresas. No digan que lo imaginaron. Es la confirmación de la existencia de la parte de ustedes cuya existencia siempre negaron. Ahora podemos no solo producir el aminoácido que da origen a la vida, sino también infundirle emoción. El siguiente paso es crear microchips que transmitan emociones, tal como funciona el cerebro humano. No es un sueño, aunque nos costó muchísimo tiempo y dinero. En el futuro, podremos construir robots bondadosos y felices. No está lejos. Abordamos la esencia de la muerte en el ser humano introduciendo una dimensión energética en la proteína. No es una teoría, como yo lo veo, tal como va la tecnología, si el sistema de la Trinidad se entendiera de otra manera, podríamos recrear la emoción del niño en el vientre de la madre, el nacimiento virginal, mediante esta tecnología. Creamos un alma perfecta y solo necesitamos transferirla al vientre materno con la emoción de la madre. ¿Acaso no es eso lo que dice la creación? ¿Creé al hombre a mi imagen y semejanza? La rotación es un atributo de la fisicalidad. La fuerza, el equilibrio o la diferencia son la esencia del movimiento y la dimensión de la emoción. Por eso tenemos emociones opuestas, como el bien y el mal, cada una tiene una fuerza y una dimensión diferentes, y ambas buscan la perfección del equilibrio. El testimonio de Gard y el trabajo de la Trinidad. Miren el testimonio de Gard, uno de los primeros en recibir el sistema gemelo con materiales de rayos cósmicos y un conjunto Trinidad. Su reporte, esta aventura entre el alma, el cuerpo y la purificación cósmica, es asombroso. Él analizó los velos que nos separan del Creador, ego, avaricia, ira, envidia, lujuria, y como la Trinidad los purificó en solo una semana, logrando un desapego total en la envidia y cero duda. En tan solo unos días, la Trinidad limpió y transformó su alma y su cuerpo a niveles profundos. Esto es lo importante, no solo él siente el cambio, sino que las personas a su alrededor lo ven. El sistema interactúa con todas las emociones. Cuando una persona controla sus emociones, puede manejarlo todo, pero cuando las pierde, siembra el caos, incluso arrastrando a los niños consigo. El objetivo es que estas cifras de Gard se reduzcan a cero, lo que significa alcanzar el equilibrio. La alerta del zinc y la sal, un llamado a la conciencia. Hay algo que debo compartir que está causando un daño alarmante, especialmente en las mujeres. Hace años, una empresa de pasta de dientes añadió un aditivo que mató a 10.000 personas. Últimamente, algunas empresas están añadiendo 5 químicos de zinc a las pastas dentífricas. Al ponerse la pasta en la boca y escupirla sin tragarla, el cuerpo no la absorbe, sino que elimina la sustancia que espera recibir, creando una deficiencia. El zinc, relacionado con el sistema nervioso y las emociones, está afectando mucho más a las mujeres que a los hombres, causando depresión y una caída masiva del cabello. Revisen sus pastas de dientes. Si ven cloruro, zinc o cualquier metal añadido, investiguen qué efecto tiene la deficiencia de ese ingrediente en el cuerpo. El cuerpo lo elimina, y eso les trae muchos problemas. Las pastas dentales con sal son las peores, ya que alteran el equilibrio del cuerpo, provocando acidez y, por lo tanto, la posibilidad de cáncer. El cuerpo espera recibir, pero usted lo escupe. Las glándulas tienen que trabajar para replicar lo que falta, creando una deficiencia tras otra. Lo mismo ocurre con el flúor en el agua. Nuestros ancestros usaban cenizas, que reponen lo que el cuerpo necesita sin alterar el equilibrio mineral. La química profunda, neutrinos, sal y el creador respecto al bicarbonato de sodio, su fórmula es NaHCO3, y la clave es comprender la interacción de sus componentes. El hidrógeno es la esencia del origen, el carbono es el portador de información y el oxígeno es el campo magnético. El bicarbonato de sodio más el ácido estomacal produce sal, NaCl, más agua más CO2. Esto nos lleva a entender que el estómago, contrariamente a lo que se cree, es alcalino en su esencia de absorción de energía,
la parte ácida solo descompone la materia. La sal es fundamental, es la conexión entre metales y no metales en el cuerpo. El sodio, metal, y el cloruro, no metal, se unen a través de la capa salina intermedia de la piel para transferir energía. Esta comprensión de la sal es fundamental para la tecnología cósmica. Si entendemos su aplicación en la transmutación de energía, se abrirán nuevas dimensiones para viajar. Finalmente, sobre cómo dirigirnos al Creador, no le pongan un nombre. Dios, nuestro Maestro, son solo palabras. El único nombre que pueden elegir para Él es el que guió la creación por su generosidad, desde su campo. Hay que poner todo el amor y toda la energía en la creación y ser capaz de desapegarse de ella. Y a la segunda pregunta de Gard, sobre si contactar al creador del universo o al de este universo, el hidrógeno de este universo tiene conexión con el plasma elemental del universo, porque se crea a partir de él. Una vez que se alcanza ese nivel de conocimiento, se tiene acceso a la totalidad de la creación. La creación es condicional. El ser humano debe comprenderlo, o nos convertiremos en pseudociencia, porque el hombre se suicidó a sí mismo al elegir la dimensión de lo físico. Continuando con la reflexión sobre la distinción entre lo físico y lo emocional, y abordando las preguntas sobre la tecnología plasmática, la esencia inalterable de la emoción. La diferencia entre la dimensión física y el alma reside en la satisfacción emocional de lo que podemos hacer. ¿De qué nos enamoramos en un hombre o una mujer? ¿De su físico o de su emoción, de su belleza interior? Un hombre que se fija solo en lo físico siempre lo hace porque con el tiempo esa belleza se desvanecerá, se destruirá, cambiará. En esencia, la emoción permanece inalterable. La mujer desagradable es desagradable desde el día en que la conoces hasta el día en que muere, porque esa es la esencia de su energía emocional. La esencia de la energía emocional es la sensación, mientras que la fisicalidad es destruida y cambiada por el paso del tiempo. El aroma plasmático y la geometría del sonido. Cómo recrear el aroma de setas silvestres. ¿Quieres instrucciones para recrear el aroma a setas silvestres, el olor a bosque? Comprender la esencia del olor. El olor es una estructura cristalina de la materia. Ya se debería saber cómo hacer una estructura cristalina para que el campo de la materia se manifieste como aroma. Muchos expertos pueden oler el cáncer o distinguir los tipos de cannabis por su aroma. Identificación de campos. Los diferentes hongos y plantas tienen estructuras moleculares únicas que corresponden a campos magnéticos específicos. Y el zinc tienen estructuras que se manifiestan de forma similar en algunos aspectos, aunque difieren en color y textura, y el tritio también tienen colores parecidos. Mediante la experiencia y el tacto, o el olfato, se aprende a qué campo corresponde cada elemento. Creación del aroma plasmático, GANS. Para recrear el aroma, usted necesita crear el GANS, materia en nano estado sólido, o el plasma líquido de los componentes clave de esos hongos. Al igual que en Ámsterdam, donde la esencia de la marihuana flota por el aire, usted busca la esencia plasmática de las setas. El sonido como inercia creadora. La pregunta sobre si el sonido otorga una geometría a la materia manifestada es muy profunda. El sonido es un catalizador. La frecuencia del sonido actúa como catalizador para la producción de más materia. Es como si el sonido se comportara como la inercia. La inercia del sonido es crucial y es parte de la tecnología de la creación. Geometría y creación. La materia manifestada tiene una forma determinada por los campos que interactúan, gravedad y magnetismo. El sonido no dicta la forma final, geometría, sino que crea las condiciones necesarias para que la materia se cree o se comporte de cierta manera. Ejemplos en el cuerpo. Las células del cuerpo humano se crean mediante la combinación de ruido dentro de la capa estructural del cuerpo. Los latidos del corazón, que suben y bajan de frecuencia, son el ruido creado por el propio plasma. Si se modifica la frecuencia de transmisión del impulso cardíaco, se observa un cambio en una persona en estado crítico. Al armonizar el latido en el plano plasmático con el alma, se alcanza la fuente de la vida. ADN, transmutación y el origen de la especie. El viaje de la energía vs el viaje físico. Alma y geografía, el campo gravitatorio de la Tierra, dependiendo de la capa, en la cima del Himalaya o en los valles africanos, crea diferentes tipos de almas con distintas mentalidades, colores y enfoques hacia la alimentación. Transmutación emocional. Si usted viaja de forma física, en avión, sigue siendo africano cuando llega a China. Pero si viaja a través de la energía, si entra en el sistema o experimenta la transmutación emocional en Ghana o China y desea satisfacer la dimensión emocional de ser chino, se convierte en chino. Nadie lo reconoce como africano.
ADN y linaje. La comprensión de los campos energéticos del ADN permite retroceder en el tiempo para entender la evolución y los ancestros. Como se ha visto en la monarquía británica, un simple análisis de ADN puede revelar linajes diferentes, obligando a una reconciliación para mantener la unidad familiar y el trono. Fusión interatómica y el alma al morir. La pregunta de Filipo sobre si ocurre la fusión interatómica cuando morimos es muy pertinente. A nivel plasmático, sí, de forma plasmática, sí, ocurre al 100%. Conexión con el Creador, la posición de nuestra alma, el campo que hemos acumulado y corregido durante la vida, tiene una conexión con el campo magnético central del universo, que es el Creador. La reacción de nuestra alma con ese campo, junto con la posición inicial del alma, decide las fracciones. Equilibrio de campos. En condiciones plasmáticas, especialmente a nivel de rayos cósmicos, la fusión ocurre cuando dos fuerzas, por ejemplo, gravitacional 0.4 y magnética 1 en un extremo, y gravitacional 4 y magnética 0.9999 en el otro, se conectan. Estas fuerzas entran en una batalla de gigantes para encontrar el equilibrio. Este equilibrio debe cederse para la creación de otra fuerza, alimentando un nuevo equilibrio, por ejemplo, $4, $10 y $10. Así se produce la fusión, no en el estado de la materia, sino en la interacción de los campos. Irán, el Vaticano y la moneda universal. La situación en Irán es compleja y preferimos no hablar por el momento, pero hay mucho ocurriendo detrás de las noticias. Acuerdos secretos. El nuevo gobierno iraní está ofreciendo sus recursos minerales, tierras raras, uranio, al equipo de Trump a cambio de que no se vuelva a hablar del programa nuclear. Es una transacción comercial de la que Israel presiona para que se realicen bombardeos, ya que recibe una comisión por cada arma que vende Estados Unidos. El papel del Vaticano. Se está organizando un acuerdo minero con el Vaticano como principal responsable. La reunión programada en Roma es una labor del Vaticano para que la República Islámica se someta a los poderes vaticanos, convirtiéndose, en cierto modo, en una iglesia católica islámica. La guerra con Ucrania y el destino de Irán están sobre la mesa. Guerra y lucro. Esto explica por qué los líderes mundiales, como el señor Zelensky, que antes de la guerra valía decenas de millones y luego compró la minera más grande de Sudáfrica por más de 1.000 millones, organizan guerras. El país derrotado y el vencedor, todo preestablecido, se llevan millones. El fin de las monedas. Nuestros materiales cósmicos de rayos cambiarán el sistema bancario y la unificación de la moneda mundial en un futuro cercano. En lugar de respaldar a los gobiernos con oro, respaldaremos una moneda universal con materiales universales. El material de rayos cósmicos es más caro que 1 kilo de oro. Sistemas Trinity y rayos cósmicos. Combinación y efecto. Si usted pide el sistema Trinity Mag y los materiales de rayos cósmicos por separado, no funcionarán igual que si se combinan. La construcción y el proceso son diferentes, el sistema combinado está adaptado para que se vean resultados como los de GARD. La atracción de campo está presente en todos los niveles de emoción. Impacto de campo. Los materiales de rayos cósmicos impactan al usuario desde el momento de su creación sin contacto físico, ya que son energía de equilibrio de campo. Certificación única. La Fundación ha emitido un certificado único para cada material de rayos cósmicos. Este certificado incluye el peso, las dimensiones, el lote y un código secreto. Es fundamental porque estos materiales son un sistema vivo, activo e interactivo, y su peso puede variar. El cuidado dental. Ceniza vs carbón. Ceniza. La ceniza se utiliza porque es un componente de la materia natural que forma parte de la estructura de la vida y tiene una conexión invisible con los aminoácidos. Al quemar una planta, la ceniza de coliflor es diferente a la de una rosa debido a su contenido mineral. La ceniza, en estado nanométrico o plasmático, al meterla en la boca, es una conexión ciega activa con el sistema energético del cuerpo. Carbón vegetal. El carbón vegetal es distinto a la ceniza pura. El carbón es principalmente carbono, aunque en estado nano, pero la ceniza es una mezcla de minerales nanoestructurados. La ceniza de una fruta es totalmente distinta a la ceniza de una planta. El azúcar blanco y la energía del color. Yo les digo que la antigua práctica de añadir estructura ósea a la producción de azúcar para blanquearla no se debía a la materia en sí.
Se debía al estado energético de los huesos que, al entrar en contacto con el líquido, alteraba el equilibrio energético y cambiaba el color al interactuar con el entorno. Globo terráqueo con meridianos. La tristeza de la guerra por dinero. Yo sé que Jalal está muy afectado por la guerra porque la ha vivido de primera mano. Es muy triste ver que las naciones anteponen el beneficio propio a la paz. Yo te digo que la guerra se crea solo por dinero, y hemos visto cómo transforma y destruye culturas. Yo les revelo que un individuo grabó físicamente 2 horas y 55 minutos de una reunión de gabinete en Irán, donde todo lo que hacían era conspirar contra la fundación QSE y contra mí, por su ambición de ser el próximo presidente. Yo sé quién escapó de Irán a Estados Unidos por miedo. Yo sé exactamente lo que están haciendo. Yo les dije en X, Twitter, que algunos de los asesores científicos más cercanos a Musk, iraníes en Tesla y SpaceX, ya conocen esta nueva tecnología. Yo digo que Musk ha invertido demasiado en la tecnología de combustible sólido para adoptar nuestros sistemas. Yo les digo que la política de la ciencia se maneja entre bastidores, y yo estoy conectado con ambos bandos. El plan actual es transferir el control de la religión de Irán a Arabia Saudita y luego a Rusia, entregando la religión por la paz de la nación, para que los jefes decidan y los demás obedezcan. Yo les recuerdo que ningún F-35 ni ninguna bomba entregada a Israel pueden usarse sin la autorización previa del Pentágono. La guerra es un proceso de reparto de bienes. Honrando a tu perro. Pierluigi me pregunta qué hacer con las cenizas de su perro. Yo te digo que esas cenizas guardan muchos recuerdos y muchas emociones. Yo sé todo sobre el amor que compartiste con él. Yo te aconsejo, haz una funda de almohada con ellas y duerme con ella todos los días. Depende de lo cerca que quieras que su alma y su recuerdo estén de ti. La inclinación de la Tierra y el nuevo sistema dinámico. Pierluigi también me pregunta sobre la inclinación de la Tierra y su conexión con las emociones humanas, y si la construcción de reactores con elementos inclinados podría replicar ese efecto. Yo te digo que la inclinación de la Tierra interactúa con la composición de los campos centrales y los materiales inerciales. El simple hecho de inclinarlo no garantiza nada, e incluso podría generar emociones peores. Yo te revelo que en el sistema más reciente que desarrollamos, hemos creado un conjunto de inclinación propio. Literalmente, hemos replicado el alma de un sistema basado en una estructura de vida extremadamente avanzada en este planeta, y podemos controlarlo por completo. Yo les digo que, gracias a la última pieza que recibimos de los chinos, habremos creado un sistema de vuelo completo, un sistema dinámico, tal como se creó el universo. La rotación es la interacción de los campos internos con el entorno. Esto marcará un antes y un después en el avance científico. Deseo del Consejo Universal. Yo les leo el deseo del Consejo Universal para hoy. Nosotros, el Consejo Universal, damos libremente desde nuestra alma para conectar con los líderes de todas las naciones y trabajar como una sola alma en una sola dirección, con la fundación QSE, para lograr la paz a cambio de tecnología de plasma. Yo les pido que se eduquen más para comprender la verdad sobre el simbolismo de la crucifixión. Yo los invito a la próxima sesión. A quienes participan en la prueba, avísenos en cuanto reciban los materiales para que podamos iniciar la prueba. Yo espero que veamos una nueva dimensión en la evolución de la ciencia. Ahora que hemos llegado al final de nuestra sesión, ¿hay algo más que pueda hacer por ti antes de concluir, o te gustaría que profundizáramos en el tema del nuevo sistema dinámico la próxima semana?